pasaba por el templo, ya era muy noche, y yo entré, tenía frío, me metí al templo, era una velada de oración, y como con una costumbre, cuando el hermano José María, que era el que dirigía esa velada, como una costumbre, ¿me hinqué? Bueno, hermanos, pues precioso día, porque pues sentí el llamado de parte de Dios. Y aunque, verdad, batalló mucho mi carne para someterse al Señor, verdad, entre que sí aceptaba y no aceptaba, pasó Santa Cena, pasó mayo, pasó junio, y por fin el 2 de julio decidí arrebatar el reino de los cielos. Hace 43 años. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, tomando este texto, dice, ¿verdad?, el Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. ¿Se recuerda usted, hermana, cómo recibió al Señor Jesucristo? Amén, amén, aleluya. No quería usted, tampoco usted, hermano. Juzgamos a los hermanos de locos. ¿No fue así? Algunos los tratamos mal, a los que nos hablaban del Evangelio. Les llegamos a decir hipócritas. Los llegamos a lastimar. Llegamos a ofenderlos con nuestras palabras, porque lo único que queríamos era que ya no nos dijeran, puesto que el Señor estaba obrando, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, de alguna manera queríamos, ¿verdad?, deshacernos del mensaje. Pero qué bueno fue el Señor, ¿verdad? Nos continuó hablando, nos continuó rodeando de gente que cual ángeles nos sirvieron. Fíjense, antes de convertirse ustedes y yo y todos los que estamos aquí, tuvimos muchas veces peligros de muerte, de manera distinta, unos así y otros así, pero finalmente nos sorprendimos cómo fuimos librados en momentos de verdadero peligro. Pero es que el Señor tenía un plan para nosotros. Finalmente llegó el momento en que un mensajero de Cristo Jesús, una mensajera del Señor, le habló a la hermana, el mensajero le habló al hermano, y todo se fue conformando hasta entender que nuestra vida había ofendido a Dios. Unos rescatados de la violencia, de la agresividad, otros de las drogas, otros de los vicios, otros de las mentiras, otros, ¿verdad?, de tantas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos liberó. Otros de una vida moral en la que decían, bueno, yo no le hago nada a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero cuando vino la luz del Evangelio, se comprendió que no se estaba bien. Y gracias a Dios por su don inefable. ¿Recuerda usted los cantos que llamaban su atención? Amén. Parece que retrata nuestra vida aquel himno que dice, cuando me hablaron de Cristo, mi alma sintió regocijo. Dice, sentía yo llorar al oír aquellos cantos preciosos. Entraron al fondo de mi alma y al fin me arrepentí. Eso usted lo vivió. Cada canto que se entonaba estremecía todo su ser. Finalmente usted no aguantó más y dijo, acepto que Jesucristo es el Señor de mi vida. En su edad, quizá joven, quizá viejo, quizá de edad madura, pero finalmente todos fuimos traídos en el momento exacto, en el momento en que Dios lo quiso. Amén.
Porque hay gente que oyó el Evangelio desde hace muchos años, pero apenas aceptó. Sin embargo, a través de ese tiempo Dios le pastoreó, Dios le cuidó, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que proceda de arrepentimiento y tenga vida eterna. Gracias a Dios. Algunos decimos, pues quizá con cierto dejo de jactancia, o otros con de veras gratitud. Ay, le costé bastante trabajo al hermano. Yo creo que cada uno de nosotros le costamos mucho trabajo al Señor, pero en realidad le costamos en trabajo, le costamos lo que teníamos que costarle, nada más, para que ese costo se produjera o se convirtiera en gratitud. Y es exactamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros: un servicio por gratitud. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 10, que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que nadie se gloríe. Y luego dice el 10, ¿verdad?, que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, allá en la ley primero eran las obras y después la salvación, pero en Cristo primero es la salvación y después son las obras. Comprendimos que fue porque la doctrina de la regeneración cambió nuestra vida. La naturaleza que teníamos fue transformada por Cristo Jesús. Esto lo vemos cuando el apóstol Pedro subió a orar. Dice la palabra de Dios que subió, ¿verdad?, a la azotea, y ahí tuvo un éxtasis. Dice la Escritura que vio un lienzo en el que había toda suerte de animales inmundos. Y aquella voz que le dijo: Pedro, mata y come. El escrúpulo para él como judío llegó inmediatamente: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Enseguida, ¿verdad?, he solicitado de parte de Dios para que le hable del Evangelio a un grupo que era gentil, un grupo encabezado por un hombre llamado Cornelio. Él desciende, ¿verdad?, se topa con ellos, ¿verdad?, le dijeron, ¿verdad?, tú has hecho bien en venir, ahora aquí estamos todos para que nos hables. Y el Señor les habló. Después da testimonio Pedro que a ellos les dio el Espíritu Santo el Señor, porque cuando estaba predicando vino el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas y les mandó bautizar en el nombre de Jesús. Ya en Hechos 15 les dice: miren, el Señor tiene también un camino de bendición para los gentiles, porque este es mi testimonio. El Señor me ha dicho que a nadie llame común o inmundo, porque el Señor lo ha lavado. Quiere decir que aquel lienzo en que vio animales de todos no era otra cosa sino el significado de la naturaleza que nosotros teníamos, una naturaleza animal. Y mientras estábamos en ese estado, no podíamos juzgar bien las cosas de Dios, porque dice 1 Corintios 2:11 y en adelante, dice que, ¿verdad?, el que es el hombre animal o natural no puede juzgar las cosas espirituales porque le son locura. Ahora entendemos por qué para nosotros los hermanos eran locos, hipócritas, falsos y todo, ¿verdad? Pero un día hizo Dios que nos congregáramos con ellos y contemplamos la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Al nombre de Jesucristo sea la gloria.
algunos con naturaleza, ¿verdad?, de animal